Muy buenas tardes, bienvenidos a la cápsula de Medi. Bueno, el día de hoy vamos a hablar del coronavirus, ¿no? Es un tema que está de boca en boca, que ha causado cierto pánico y vale la pena tocar ciertos puntos populares para no caer en el pánico. Bueno, primero, ¿qué es el coronavirus? El coronavirus pertenece a una de las familias que causan enfermedades de tipo respiratorios. Coronavirus, las primeras tipos se aislaron en las décadas de los 60. Se ha visto que tiene cierto tropismo, es decir, que la forma en que se infecta es de humano a humano o de animales a humanos. Cuando ha sucedido esto, cuando se infectan los animales, infectan al ser humano, se llama zoonosis, pueden llegar a causar cuadros muy severos, como fue en el 2003 con el síndrome de respiratoria agudo, o en el 2013 que fue el síndrome del Medio Oriente. Ahora vamos a hablar de un subtipo que recientemente se ha aislado el 31 de diciembre del 2019. Este tipo se aisló, los primeros casos se desarrollaron en la comunidad de Hubei, que está en China. Se vio que estos pacientes tenían unos síntomas que comparten muchas de las infecciones respiratorias: fiebre, tos, estornudos, dolor de cabeza y, cuando progresa, dificultad respiratoria. Ha habido algunos casos muy aislados donde puede haber diarrea y dolor abdominal, pero estos casos no es lo frecuente. Lo frecuente es que se desarrolle un proceso infeccioso respiratorio. La forma más severa de este tipo de infección es la neumonía. Actualmente ya se ha declarado una emergencia sanitaria a nivel internacional. ¿Qué quiere decir esto? El virus dejó de estar aislado en una sola comunidad de Hubei y ahorita ya hay varios casos confirmados en todo el mundo. Se han estimado cerca de 80,000 casos y se han reportado cerca de 2,800 muertes por coronavirus. No hay que tener tanto miedo, pero sí hay que tomar en cuenta ciertas precauciones. Tiene una letalidad, quiere decir que tiene una mortalidad global cerca del 3.4%. Esto quiere decir que 3 de cada 100 personas fallecen. Los grupos etarios, es decir, los grupos de edad que se ha visto que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad y que tengan una evolución clínica mala, son estas personas mayores de 60 años, pero con factores de riesgo, es decir, que padezcan diabetes, problemas con el azúcar, que padezcan de los pulmones, que padezcan de los riñones o problemas del corazón. Puede afectar a cualquier tipo de edad. ¿Cómo son las formas o cuáles son las formas en que se infecta la persona por coronavirus? Que en este caso el subtipo es COVID-19. Así se le ha catalogado a nivel mundial. La forma de infección es por gotitas de flush, es decir, gotitas que nosotros eliminamos al momento de que hablamos. Cuando hablamos, estas gotitas, estas partículas que se desprenden del aparato respiratorio, pueden alcanzar una distancia de 1 metro. Cuando tosemos pueden alcanzar una distancia de 4 metros. Se ha visto que estas partículas, que son menores a 5 micras, cuando entran en contacto con los ojos, con la boca, con la nariz y con las mucosas, puede presentarse este tipo de infecciones. Este tipo de infecciones también puede ser desarrollada por influenza, por parainfluenza, parvovirus, influenza tipo A, influenza tipo B. Pero el tema que estamos hablando en este momento es por el coronavirus. No todas las formas de infección son graves. De hecho, hoy en día se pueden hacer exámenes de laboratorio donde se les hace una PCR con un
escobillete nasal, se toma una muestra, se manda a analizar, pero solamente si pedimos que nos identifiquen el COVID-19, nos identifican este subtipo de coronavirus. Si no, por otro lado, nos van a identificar muchos patógenos, incluyendo el coronavirus, pero que normalmente causa un cuadro gripal muy sencillo. Al decir todo esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer o cuáles son las medidas de precaución? Es recomendable no viajar a países donde se ha visto que hay una mayor densidad, es decir, una tasa de contagio mucho mayor en comparación con otros países. ¿Cuáles son estos países donde se ha visto que hay una densidad o una tasa de infección mayor en comparación con otros países? China, obvio, de ahí salieron los primeros casos. Japón, Hong Kong, Corea del Sur, Irán e Italia. Estos países es recomendable no hacer el viaje a no ser que sea estrictamente necesario. Actualmente no hay ninguna recomendación, no hay ningún tipo de restricción al viajero por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, podemos hacer el viaje bajo nuestro propio riesgo, pero siempre valorando el riesgo-beneficio. Si decidimos hacer el viaje y regresamos a casa, es necesario que los siguientes 14 días, después de haber hecho el viaje, vigilemos si no tenemos, vuelvo a repetir los síntomas: dolor de cabeza, fiebre, tos, estornudos, dificultad para respirar, porque puede ser que hayamos contraído este tipo de infección. Si sabemos o tenemos la certeza que estamos en una población en riesgo, pues ¿cuáles serían las medidas de precaución que nosotros debemos tomar? Medidas generales: no hay mejor tratamiento en las enfermedades que la prevención. Lavarse las manos todo el tiempo, antes, durante y después de cocinar los alimentos, después de usar el retrete. Si tenemos contacto con una superficie inanimada, pues hay que utilizar inmediatamente un alcohol con una concentración del 70%, ya sea en gel, en solución, en lo que ustedes deseen. Al momento de estornudar hay que tener mucho cuidado de no contagiar a las personas que nos rodean. Se recomienda al momento de estornudar hacerlo, poner nuestra boca sobre el codo y hacerlo sobre nuestro codo, o en su defecto, que esto es mucho mejor, utilizar un paño o un papel desechable, utilizarlo y luego tirarlo. Estas medidas van a reducir el riesgo de que nosotros estemos infectados o que podamos desarrollar la infección. Y 2, utilizar cubrebocas. Ya para finalizar la cápsula del día de hoy, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en acercarse a Medi. Con gusto cualquier tipo de especialista los orientará y les solucionará cualquier tipo de duda. Su servidor, soy el Dr. Álvaro Salcedo, soy especialista en medicina intensiva y aquí en Medi estamos para ayudarlos.